Bueno, pues vamos a empezar. Les pido por favor que unamos nuestro corazón para comenzar este tiempo de predicación de la palabra y vamos a orar juntos. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu salvación preciosa. Te damos gracias por habernos redimido, habernos rescatado, sobre todo por habernos dado la vida eterna, a la cual nosotros no podíamos llegar por nuestra justicia, por nuestras obras, y tuvo que ser por la obra de Cristo en la cruz, el cual no tomó como cosa a la que aferrarse ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma humana, y humillándose aún más, Señor, tú tomaste la cruz en el Monte Calvario para dar tu vida por nosotros. Te damos gracias porque nosotros no merecíamos ese sacrificio, nosotros merecíamos el infierno, merecíamos la justa retribución por nuestros pecados, pero a ti te agradó, Señor, salvarnos por tu misericordia y por tu infinito amor. Por eso un día más venimos aquí a darte a ti la gloria y la honra. Venimos a ti aquí, Señor, para escuchar tu palabra, esa palabra que es como espada de dos filos que va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, poniendo todas las cosas en orden y dirigiéndonos y haciéndonos que vivamos una vida cristiana verdadera. Guarda, Padre Santo, sobre todo en estos días, nuestro corazón de que se llenen de la vanagloria del mundo y que nuestros corazones se llenen de glotonerías y de borracheras y cosas semejantes. Ayúdanos a entender que tú viniste al mundo para morir y para rescatarnos, Señor, para salvar nuestras almas que estaban perdidas y que iban camino a la perdición. Y con ese gozo y ese anhelo de haber sido rescatados y salvados de ese infierno terrible, ayúdanos a vivir una vida de gozo, de gratitud a ti, Señor. Y que cada uno de nosotros quiera servirte cada día más y más con más fortaleza. Nosotros todavía somos muy pequeños y muy débiles y necesitamos de tu Santo Espíritu en todas las cosas. También Él es el que debe gobernar en nuestras vidas y el que debe guiarnos a toda la verdad. Por eso, Señor, también te pedimos que nos ayudes con esto. Y algunos hermanos están enfermos y no han podido reunirse con nosotros hoy en este día. Guárdales, Señor, y sánales. Hay otros que están trabajando también, Señor, cuida de ellos en el trabajo. Y a los que están aquí, Señor, te pedimos que nos ayudes también para que nuestros oídos estén bien abiertos en esta mañana, que nuestros ojos no se carguen de sueño cuando la palabra sea predicada y que el corazón esté abierto de par en par para recibir la preciosa semilla que se va a exponer. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad nueva que tú nos das y dejamos todas las cosas en tus santas manos, orando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vale, muchas gracias. Vamos a comenzar en Hebreos capítulo 2. Abran sus Biblias, por favor. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y vamos a leer versículos desde el 9 hasta el 18. Hebreos capítulo 2, versículos 9 hasta el 18. Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 18. Vamos a leer como solemos hacer. Yo leo los impares y vosotros los pares, ¿vale? Yo impares, vosotros los pares. Comienzo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y otra vez, yo confiaré en Él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Está aquí. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, ¿no? Se nos dé sabiduría, entendimiento de su palabra y sobre todo entender bien en nuestros corazones qué es Cristo para nosotros. Este pasaje comienza con un título en el versículo 5, el autor de la salvación. Ese es nuestro Señor, el autor de nuestra salvación. En la primera noche de Navidad, no sabemos cuándo fue, no sabemos qué fecha fue. La Biblia no nos dice que fue el 24 de diciembre, la Biblia dice que Él nació. Que nació en un pesebre. Lucas 2 nos relata el nacimiento de Jesús. Que en aquella noche no había sitio en la posada para una mujer embarazada a punto de parir. Y que ella tuvo que pasar aquella noche de dolores y de sufrimiento, también de gozo y de alegría cuando aquel niño empezó a llorar. Lo tuvo que hacer en un establo, rodeado de animales, de carga, rodeado de bestias, pero no estaban solos. El cielo se abrió, una hueste de ángeles cantaban a gran voz: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, ¿no? A los hombres que aman al Señor. Y también unos pocos pastores que estaban guardando las ovejas en la vigilia de la noche también fueron allí, enviados por el ángel, ¿no? Pero en aquella noche, lo que ocurrió en aquella primera Navidad, el mundo no se había enterado de lo que estaba ocurriendo allí. El cielo sí se enteró, por eso todo el cielo se abrió y todo el cielo clamaba a gran voz. En la tierra los hombres seguían a lo suyo, como hoy. Como diría el rey Salomón en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. En el cielo pasan grandes cosas, pero en la tierra nadie se entera. En la tierra la gente está a lo suyo, a comer, a beber, a disfrutar, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Por eso necesitamos entender en estas fechas, cuando se celebra, el mundo entero celebra la Navidad, verdaderamente debemos entender lo que ocurrió en aquella noche. ¿Y por qué Jesús nació? ¿Por qué tuvo que nacer? ¿Por qué ese niño acostado en un pesebre envuelto en pañales tuvo que venir en esas desdichadas circunstancias? ¿Y por qué no solo aquel nacimiento, sino la vida que continuó durante 33 años fue una vida de sufrimiento? Al final fue una vida de muerte. Podemos ver, no sé si su casa tiene nacimiento o portal de Belén, como le llamamos aquí en España. Ahora estaba más de moda el gorrito rojo con pompón blanco. Está más de moda el árbol de Navidad, las luces. Está más de moda poner al gordito ese subiendo por una escalera en la ventana. La imagen de Cristo, desgraciadamente, no está muy de moda, ¿no? Siendo Él el principal protagonista de la Navidad, siendo Él el autor del gozo, de la dicha que se debe celebrar, Él brilla por su ausencia. Pero no porque Él no esté, sino porque en nuestros corazones a veces no queremos que Él esté. Es como el invitado incómodo, que no nos deja hacer de las nuestras, ¿no? Por eso prefieren a otras cosas. Pero yo creo que en aquella Navidad, en aquella primera Navidad, hubo una despedida, ¿no? ¿Saben que hubo una despedida? Un poco triste. El padre y el hijo se despedían. Porque en aquel momento el hijo dejaba el cielo. Recuerden, durante toda la eternidad pasada el hijo había vivido con el padre, en armonía, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Desde antes de la fundación del mundo ellos convivían en una sola deidad, en una sola identidad, en un solo poder. Pero en aquella noche, por culpa de los hombres, el cielo se abrió, también la matriz de María se abrió, dio a luz un hijo. El hijo se despedía de su padre, el padre seguía en los cielos. ¿Y cuál sería la despedida? ¿Cuál sería la palabra de Dios a su hijo amado? Yo me la imagino: hijo, haz mi voluntad. ¿No? Esa sería la palabra del padre al hijo: hijo, haz mi voluntad. ¿Y cuáles serían las palabras del hijo? ¿Saben que están en la Biblia?
en Hebreos, capítulo 10. Os leo, versículo 5. Hebreos 10, 5 a 7. Por lo cual, ¿quieren buscarlo? Venga, búsquenlo. Quería leerles yo solo, pero búsquenlo. Hebreos, capítulo 10, versículo 5 a 7. Estas son las palabras de Cristo despidiéndose de su Padre en el reino de los cielos. Hebreos 10, 5 a 7. Por lo cual, leemos juntos, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Papá, ¿no te han servido la sangre de los machos cabríos y de los becerros? ¿No te han servido la sangre de animales? ¿Hay que hacer tu voluntad? Prepárame el cuerpo. Y el cuerpo fue preparado, ¿no? Al principio fue un bebé, rosadito, mejillas, me imagino por el frío, son rosadas, la piel suave como un bebé. Pero ¿por qué venía aquel bebé a este mundo? No vivía con el propósito de la madre, deseando la madre a ver si este hijo mío pues tiene un buen trabajo, tiene una buena esposa, tiene una gran familia. Ese niño desgraciadamente venía a morir. Esas dulces manos que apenas empezaban a abrir y cerrar serían traspasadas por clavos. Sus piececitos fríos, me imagino, también en aquella noche gélida, también serían traspasados. Su cuerpo tierno sería lacerado por látigos de cuero y finalmente su corazón o su costado sería traspasado por una lanza. Y su linda cabecita, también me imagino apenas sin pelo, 33 años después sería coronada con espinas y abofeteada, escupida, denigrada. Entonces ustedes cuando vean el lindo pesebre al bebé envuelto en pañales, cuando vean esa tierna imagen, no se queden solo con esa tierna imagen, porque puede llevarnos a confusión. También debemos pensar que la historia continuó, no se quedó allí en aquel pesebre eternamente, sino que él creció en conocimiento de palabra, en estatura también. A los 12 años él ya estaba ocupado en los negocios de su padre. A los 30 fue bautizado para que se cumpliesen todas las cosas. Y durante 3 años y medio, él predicó la palabra que el Padre le había dado. Él hizo las obras que el Padre le dio potestad de hacer. Él escogió a los que el Padre le había entregado. Y él murió la muerte que el Padre había escogido. Pero resucitó. Resucitó con poder y con gloria para darnos a nosotros una nueva oportunidad. Para darnos a nosotros la dicha, el perdón, el gozo, la misericordia. Por eso lo que ocurrió allí debemos recordarlo, no solo en estas fechas, sino día tras día debemos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? Algunos piensan, bueno, Cristo vino a sanar enfermos. Sí, vino a sanar enfermos. Cristo vino a traernos la palabra. Sí, vino a traernos la palabra. Cristo vino a mostrarnos al Padre, como le dijo a Felipe. Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Al Padre nadie le había visto, pero cuando veían al Hijo, perfectamente podrían ver al Padre. Como aquí algunos ven a sus hijos y podemos saber, este es su Padre. Por la nariz, por los ojos, por lo que sea, ¿no? Por los rasgos físicos. Cualquier persona que veía a Cristo, que hablaba con Cristo, podía reconocer perfectamente al Padre. Sí, para eso también vino Cristo. Él vino para enseñar, Él vino para cumplir la ley, no vino para abrogar, vino para cumplir la ley, Él vino para muchas cosas. Pero fundamentalmente, elementalmente, vino para 5 cosas que se encuentran aquí justamente en Hebreos capítulo 2, desde el versículo 9 hasta el 18. El propósito fundamental por el cual Cristo vino a este mundo. Lo podemos resumir en que Él vino a sufrir y a morir. Pero hoy vamos a aprender esas 5 cosas para que entendamos verdaderamente, para que festejemos verdaderamente y para recordar día tras día lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces ese bebé tierno envuelto en pañales ya fue preparado de antemano para que muriese por nosotros. Estas 5 cosas se las voy a resumir, 5 propósitos por los cuales Jesús vino. En primer lugar, Él vino como nuestro sustituto. En segundo lugar, Él vino como nuestro líder, como nuestro guía.
En tercer lugar, Él vino para nuestra santificación, para que nosotros seamos santos delante de Dios. En cuarto lugar, Él vino a destruir a Satanás, Él vino a vencer a Satanás, el adversario. Y en quinto y último lugar, Él vino para ser nuestro sumo sacerdote, nuestro principal representante. Ahora sí, verdaderamente entre Dios y los hombres habría un único, exclusivo mediador. Es Cristo Jesús. Entonces vamos a ver uno por uno estos puntos, ¿vale, hermanos? Y en primer lugar les he dicho, Él vino para ser nuestro sustituto. Nuestro sustituto. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a leer versículo 9. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 9. Lo vamos a volver a leer. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quiénes? Por todos. La primera y más grande razón es que Jesús vino a este mundo para morir, y vino para morir por todos. Y por todos murió. Así dice la Escritura, ¿no? Está escrito en Ezequiel. He aquí, el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. También en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. Sabemos que cualquier persona en este mundo que cometa un solo pecado, uno, y no importa que sea grande o pequeño, uno, el que infrinja la ley, en un punto se hace culpable de todos, eso advierte Santiago, ¿no? ¿Qué ocurrirá con esa persona? Muerte. No solo muerte física, muerte eterna, muerte espiritual. Cualquier persona que en este mundo peca está condenada a la muerte. Cualquier persona que nace en este mundo tiene un destino seguro. ¿Cuál es? No, cualquiera que nace en este mundo. Cuando tú naces de tu madre, has nacido, pero ¿sabes qué? Hay una cosa segura, vas a morir. Nadie piensa en eso, ¿no? Es tétrico, es triste. Pero también sabemos que cualquier persona que viene a este mundo natural, el hombre natural, dice Pablo, va camino del infierno, porque está muerto espiritualmente. Entonces Cristo tenía que venir con el propósito de ser nuestro sustituto. Él tenía que venir a morir en nuestro lugar. Es nuestro representante, así le conoce la Escritura. Por eso, Él viene con el propósito de recibir nuestro castigo. Si ustedes leen, no lo vamos a buscar hoy, pero les recuerdo o les recomiendo que lean Isaías capítulo 53 cuando vayan a casa. Ahí van a ver en diferentes ocasiones un intercambio. Por ejemplo, Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestro castigo. Nosotros que llevamos su paz fue sobre nosotros. Dice, pero nosotros fuimos curados por su llaga, pero Él llevó nuestros dolores. ¿Entienden? Ahí hubo un cambio, un intercambio, como aprendíamos hace algunas semanas, ¿se acuerdan? Glorioso intercambio. Él venía a morir en nuestro lugar, para que nosotros no muramos, sino para que nosotros vivamos. Y eso es el primer propósito. Pero aquí hay algo muy importante que no se nos debe pasar por alto. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Qué significa esto, que fue hecho un poco menor que los ángeles? Está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y fue hecho un poco menor que los ángeles? Sí, porque Él fue hecho hombre, como nosotros. Nosotros somos hombres, somos en esencia, como se nos ve así, tal cual, somos menores que los ángeles, ¿no? Pero a nosotros se nos ha dado algo muy importante. El día que este cuerpo de humillación sea transformado en cuerpo de gloria, ¿seremos más o menos que los ángeles? Seremos mucho más que los ángeles, porque tendremos, ¿saben qué? La semejanza de Cristo en el reino de los cielos. Eso es una promesa. Nosotros tendremos el cuerpo resucitado de Cristo, el cuerpo glorificado de Cristo. Ahora somos menores que los ángeles, pero los ángeles dicen que estas cosas, anhelan mirar, las anhelan ver. Pero ¿cómo Dios ha hecho esto? Y ellos no juzgan a Dios ni critican a Dios. Oye, qué injusto, ¿no? Unas criaturas finitas, unas criaturas débiles, y tú las vas a transformar y las vas a cambiar en criaturas celestiales. Ellos no cuestionan la potestad del Dios Todopoderoso. Los ángeles tienen un deber y ellos son... ¿Qué son? Ministradores, ¿no? Ellos son empleados, trabajadores del Señor, trabajadores de Dios. Ellos cumplen bien con su trabajo. Algunos, ya saben que un tercio se extravió. Aquí, capítulo 1 en Hebreos, miren, por favor. Capítulo 1 de Hebreos, ya que lo tienen ahí a la vuelta de la hoja. Dice el versículo 5, el Hijo superior a los ángeles. ¿En qué quedamos? ¿Superior o inferior? Versículo 5, porque
¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto ocurrió allí, cuando él nació. El Señor mandó a los ángeles, adoradle, él es mi hijo. Cuando lo introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro, de tu reino. El Señor es mayor que los ángeles, pero por un pequeño periodo de tiempo, como dice aquí, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Por un periodo pequeño de tiempo, él fue hecho menor que los ángeles. Él tuvo que ser hecho hombre para poder morir. ¿Por quiénes? Por los hombres. Porque él tenía que venir como un sustituto perfecto. Y para ser el sustituto perfecto, tenía que ser un hombre perfecto. 100% hombre. Él fue crucificado en la cruz por mí. Él vivió la vida de obediencia que yo no soy capaz de vivir. Él se sometió al Padre porque a nosotros no nos gusta someternos a la voluntad de Dios. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Pero Él sí se sometió a la voluntad, a la autoridad del Padre. Y Él murió por nosotros. Y ¿saben qué? Él también resucitó por nosotros. En nuestro lugar. Por eso dice que Él es el sustituto. Y Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, ¿no? No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Quién es ese nombre? El glorioso nombre de Cristo. Si Él no hubiese venido a este mundo a morir en mi lugar, ¿saben qué? Yo no podría ir al suyo. Si Él no viene y da su vida por mí, yo no podría estar con Él. Yo estaría destinado a morir y mi alma eterna a sufrir en el infierno de fuego por todos los siglos de los siglos. Pero el Señor tenía que venir a eso. Segunda de Corintios, os voy a leer 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? El Señor. Dice que por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Ven este intercambio? Él no conoció pecado, yo soy un vil pecador, Él lleva mis pecados y yo llevo su justicia. Yo soy justo, ahora Él que es un vil pecador, por eso Él tuvo que morir como un vil pecador, crucificado entre viles pecadores. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y ustedes pueden ver en todo el Nuevo Testamento los ejemplos de cómo Él es nuestro mediador, nuestro sustituto. El que moriría por nosotros. El postrer Adán. Entonces, ese es el primer y fundamental propósito por el que vino Jesús. ¿Vino a qué? A sustituirte a ti y a mí. Sobre Él cayó la ira de Dios. ¿Sí? Esa ira que debía caer sobre mí, Él la recibió. Él tuvo que morir la muerte que nosotros merecemos morir. Entonces, den gracias a Dios, porque Él tomó mi lugar. ¿Y saben qué es lo mejor? Que yo no se lo pedí. Yo no se lo pedí. Él lo hizo sin que nosotros se lo pidiésemos. Porque tal vez alguno tendría la osadía de decir, no hace falta que tú mueras. Me voy a portar bien. No hace falta, no, ya lo hago yo. ¿No? Como nos gusta a veces hacer todas las cosas nosotros. Yo lo hago. Yo soy una persona así. No me gusta mandar porque me gusta hacer. ¿Y para qué voy a mandar a alguien si lo puedo hacer yo? Somos un poco arrogantes, ¿no? Bueno, el Señor, sabiendo nuestros corazones, ¿sabes qué? Dice, no, te voy a preguntar, lo voy a hacer sin que tú me preguntes. Y voy a morir por ti. Voy a ser tu sustituto. Y en aquella cruz el Señor moría por cada uno de nosotros. Entonces recuérdenlo, ese es el propósito. Primer propósito por el que Cristo vino a este mundo. Segundo, hoy quiero ir rápido. Versículo 9 hemos leído, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos al versículo 10. Vamos a ver el segundo propósito, porque Él vino a morir en mi lugar, fue mi sustituto. ¿Cuál es el segundo propósito por el que vino Jesús a esta tierra? Versículo 10, leamos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten,
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cuál es el segundo propósito? Él vino para ser nuestro líder, nuestro guía. Y si me hacen el favor, subrayen en sus Biblias la palabra autor. Dice, porque el autor de la salvación de ellos. Esa palabra autor, el griego es arquegos. Les voy a leer literalmente del diccionario Vine, del griego. Esta palabra griega arquegos significa líder, significa autor, significa el que abre la brecha. Eso significa la palabra griega arquegos. Hebreos 12:1 le dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice eso, ¿no? ¿Están conmigo? ¿Qué les pasa? ¿Que están como perdidos? ¿No encuentran la palabra autor? Al final, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esa palabra autor, subrayenla, porque significa el líder, el guía, al que hay que seguir, nuestro capitán general, el que abre la brecha, el que rompe las filas enemigas. Porque ¿qué es lo que hizo Cristo? El Señor dijo de sí mismo, San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Nadie puede venir al Padre sino por mí. A los judíos en San Juan capítulo 8 les dice, yo voy a un lugar, pero vosotros no podéis venir a ese lugar. Él a los discípulos les dice, yo voy al Padre, yo voy a un lugar. ¿Dónde vas, Señor? ¿Dónde vas? ¿Queremos ir contigo? No, donde yo voy vosotros no podéis venir. Pedro le dice, Señor, yo quiero ir a ese lugar contigo. Pedro, tú ahora no puedes venir conmigo, pero vendrás después. Nadie podía estar en presencia de Dios. Hasta ahí, hasta este punto de la historia. Nadie. ¿Saben por qué? Porque entre Dios y nosotros hay una cosa llamada pecado. Y Dios no puede ver el pecado, Dios no puede cohabitar con el pecado. Dios es un Dios santo, santo, santo. No puede tolerar el pecado. Él es alérgico. Él es intolerante al pecado. Por eso ningún ser humano puede estar delante de Él. Pero ¿saben qué hace el Señor? Él va a abrir la brecha. O dice también en Hebreos, capítulo 10, versículo 20, dice que nos abrió un camino nuevo al lugar santísimo. Ese camino a través del velo, esto es su cuerpo. No sé si han visto películas bélicas. A mí me gustan mucho las películas bélicas de guerra, ¿no? Sobre todo cuando vienen esos batallones, ¿no? Son emocionantes, ¿no? Cuando parece que van a perder la batalla los buenos y en el fondo, allí en el horizonte, aparece un caballo y un jinete, ¿no? Y detrás de él todo un batallón, ¿sí? ¿A qué se han metido en la película? Hay muchas películas así, como El Señor de los Anillos, por ejemplo, me viene a la memoria, o películas así de estas de bélicas, de guerras antiguas. Bueno, ¿qué hizo el Señor? Él es el precursor, Él es el que va adelante, el que abre la brecha. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Seguirle, ¿no? Tenemos que seguirle, claro. Si quieren ir donde Él está, nosotros le tenemos que seguir, pero todavía no. ¿Saben por qué? Porque para nosotros seguirle, nosotros tenemos que pasar la puerta de la muerte. Para el mortal, para el incrédulo, para el impío, la muerte es un trauma, la muerte es un sufrimiento. Nadie quiere morir, pero para el cristiano el morir es ganancia, dice Pablo. Para mí morir es mucho mejor. ¿Está loco este hombre? No está loco, sabe lo que le espera. Sabe que Cristo ya le abrió el camino al reino celestial. Sabe que la muerte es solo la antesala, es la puerta de entrada. ¿A dónde? Al reino celestial. Donde ya no habrá trabajo, ya no habrá madrugones, ya no habrá llanto, ya no habrá enfermedad, ya no habrá nada de dolor, no habrá tristeza. Las cosas viejas, las cosas de este mundo serán pasadas, serán viejas. Todo será celestial, todo será bonito, glorioso. Pero antes miren lo que tuvo que hacer Cristo. Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser nuevamente la palabra arquegos, autor de eterna salvación para todos los que
le obedecen. Él vino a ser el autor, el que abre la brecha, el líder, el guía, el capitán. No podíamos tener un mejor capitán. No podíamos tener un mejor líder. Pero como en las películas heroicas, los líderes mueren, ¿no? Los líderes a veces mueren, ¿no? Ahí está la heroicidad, en que él muera, ¿no? ¿Sí o no? Él debía morir. Él no quedó malherido, él no quedó tocado, no, él murió. Él murió. Porque con la muerte él abriría la puerta del reino celestial. Por eso él vino como nuestro guía, como nuestro líder. Él tuvo que sufrir, él tuvo que llevar el desprecio de los hombres. Recuerden, en aquella noche cuando él nació, ¿quién le recibió? No hubo reyes que le recibiesen. Bueno, unos magos de Oriente vinieron un tiempo después. Pero en aquella noche solo los ángeles cantaban, clamaban y los pastores alababan a Dios. Desde su nacimiento hasta su muerte, él, como dice Isaías 53, fue un varón experimentado en dolores. Varón de dolores, experimentado en quebranto, dice la Escritura. Tuvo que ser una vida de sufrimiento, porque era Dios encerrado en un cuerpo de carne y hueso. ¿Tú te imaginas que tuvieses que vivir como una cucaracha? ¿Te imaginas vivir como una cucaracha? Te diga, mira, vas a vivir como un gusano, ¿vale? Durante 30 años tienes que vivir como un gusano. ¿Vivirías como un gusano? Bueno, recuerden la comparación. Él es Dios. ¿Él es Dios o no es Dios? ¿Sí? La segunda persona de la Trinidad, el creador del universo, tuvo que meterse en un cuerpo tal como el nuestro, sufrir las inclemencias del tiempo, sufrir hambre, sufrir sed, calor, frío, cansancio. Todas las cosas que tú experimentas, Él las experimentó. Y tomando esa vida, ¿qué hizo? Rompió la barrera, rompió la muralla que había entre Dios y los hombres, porque Él fue perfecto en todo. Por eso no podía ser otro sustituto, tenía que ser Dios mismo. San Juan capítulo 13, vamos a buscar nuestras Biblias, déjenme marcar páginas aquí en Hebreos capítulo 2, y vamos un momento a Juan, San Juan capítulo 13, 33. San Juan 13, 33. Juan habla mucho de esto. Ya saben que el Evangelio de Juan es muy diferente a Mateo, Marcos y Lucas. San Juan capítulo 13, versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Este es 13:36, ¿no? 13:33, perdón, ¿sí? Vale, ¿ahora qué dice el 36? Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Cuándo después? ¿Cuándo después? Algún día tú tendrás que morir, ¿no? Bueno, el Señor sí se lo dice, ¿no? Al final de la carta, al final de este Evangelio, ¿no? De Juan. Cuando el Señor ya ha resucitado, cuando Pedro está otra vez pescando en el mar de Galilea, cuando lo ve en la orilla, y cuando él se lanza y llega, se ciñe, ¿no? Nada, esos 100 metros braza allí, se encuentra con el Señor le dice, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, bueno, apacienta mis ovejas, así, Y le dice el Señor, Pedro, tú te has ceñido, ¿no? Pero llegará el día en que otro te ceñirá y te llevará donde no quieras, diciéndole qué muerte debía sufrir. Ahí es cuando él seguiría al Señor, porque el Señor ya habría abierto la brecha, ya habría abierto la puerta, ya habría abierto la entrada para poder entrar al reino celestial. ¿A quiénes?
a todos aquellos que confían en Jesús como su Salvador y como su Redentor. No a todos. La puerta no está abierta para todos. Tú en primer lugar tienes que entender lo que ocurrió en la cruz. Tienes que entender lo que hizo Cristo por ti en tu lugar. Él fue tu sustituto. Porque Él murió por mí. Y si Él murió por mí, yo viviré por Él. Eso es entender la salvación. Cuando tú entiendes eso, también puedes entender que Él es mi líder, mi guía. Es el autor de mi salvación. Por eso yo le seguiré sus pisadas, viviré su vida. No se puede recibir la salvación y querer seguir tu camino. ¿Entienden, cristianos? Porque algunos piensan que recibir la salvación es, tengo vida eterna, tengo esperanza eterna, tengo perdón de pecados y yo voy a seguir por mi camino. Es cómodo eso, ¿no? Claro que es cómodo. ¿Vas a seguir por tu camino de pecado? ¿Vas a seguir por tu camino de tu área de confort? Entonces no has entendido nada. Tú tienes que pasar por la puerta estrecha. Tú tienes que caminar por la senda estrecha. Porque si no, no eres de Él. Por eso Él tuvo que venir. A abrir la brecha. A ser el autor de la salvación. Si Él no hubiese venido a este mundo, todos estaríamos perdidos. Nadie podría encontrar el cielo. Nadie por sus propias obras, por su propia justicia, puede entrar en el reino celestial. El Señor le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Agua, espíritu. Agua, la palabra de Dios, espíritu, espíritu de Dios. Estas dos cosas unidas, aprendemos así, ¿verdad? Pero ¿quién hizo eso posible? El Señor. El perdón de pecados. Segundo lugar, vamos a Hebreos nuevamente, capítulo 2. Él vino a ser nuestro sustituto. ¿Él vino para qué? Para ser nuestro líder, nuestro guía, el autor de nuestra salvación. Él vino para abrirnos la brecha. Él vino para abrir el camino al reino de su Padre Celestial. Nadie lo podía abrir, solo Él podía abrirlo. Versículos 11 al 13. Vamos a leer. Hebreos 2, 11 al 13. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aquí podemos leer en la primera línea, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿Para qué vino Jesús? En tercer lugar, ¿saben para qué vino? Vino para hacernos santificados, no para que nosotros nos santifiquemos, no. Para que nosotros fuésemos santificados. Entonces podemos concluir que Él vino como nuestro santificador. Creo que hay que explicarlo mejor, ¿no? A algunos no le puede valer eso. ¿Que Jesús vino para santificarme? Sí. Jesús vino para santificarte. Y les voy a volver a decir la palabra griega. ¿Por qué decimos a veces la palabra griega? Bueno, les recuerdo. Yo de griego no sé ni torta. Aunque parezca que digan griego tal. Oh, qué listo el pastor que sabe griego. De griego yo no sé ni papa. Sé un poco español. Castellano. Pero tengo un diccionario de griego. Y yo busco la palabra. Y en este lugar, santificador, es la palabra hagiaso. ¿Qué significa? Dice que poner aparte para Dios, santificar, hacer de una persona o cosa lo opuesto a koinos, común. La palabra koinos es algo común, algo vulgar, algo corriente. Bueno, pues el hagiaso, que significa santificar, es hacer una cosa diferente. ¿Entienden? Ponerlo aparte, algo especial. ¿Y qué ha hecho Dios con nosotros? La palabra eclesia es eso. La palabra iglesia también significa eso, ¿no? Sacar a unos y ponerlos aparte para que hagan algo específico. Una santa asamblea o asamblea de Dios, como también le llaman. Pero aquí hay que entender, como dice, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Miren, hermanos, a través de la muerte de Cristo y su resurrección, y, no vale eso solo, y nuestra fe en Él, ¿qué ocurre con nosotros? Se lo explico. Vuelvo a repetir. A través de su muerte, Él murió en la cruz, y Él resucitó, su resurrección. Y mi fe en eso
mi creer verdaderamente en eso, yo soy visto por Dios como un santo. Repito otra vez, para Dios. Yo soy santo. Para los hombres, no. ¿A que no? Yo puedo ser bueno o puedo parecer bueno. Pero alguien se le acercó al Señor y le dijo, maestro bueno. El Señor le dijo, bueno no hay nadie, solo mi Padre es bueno. ¿No se podía haber incluido? Podía haber dicho, no solo yo y mi Padre somos buenos. ¿Podía haber dicho eso Cristo? Sí. Pero para no confundirlo más, le dijo, no, solo hay un bueno, mi Padre que está en los cielos, ese es el bueno. Pero ¿saben qué? A través de la fe en Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso, ¿saben cómo me ve? No solo a mí, sino a todos aquellos que creen en Cristo. ¿Saben cómo los ve? Santos. Dios nos ve santos. Y como les decía ayer a las hermanas en el estudio de las madres, debemos empezar a vernos como Dios nos ve. Porque a veces no nos vemos con nuestros ojos. Y por si faltase poco, Satanás, como un mosquito molestoso, nos acusa y nos dice que no valemos y que somos poca cosa, que vaya cristianos de pacotilla, que somos una estafa. Así continuamente viene a nuestro oído. Pero debemos empezar a vernos como Dios nos ve. Y Él nos ve santos. Aunque no tengamos la aureola, ¿no? Aunque nuestro nombre no esté en el calendario. Bueno, el mío sí, San Julián, 28 de enero. Pero no soy yo ese. Yo no soy ese San Julián. Pero para Dios yo soy santo. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados. Primera de Corintios 1, 2. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. ¿Han sido santificados o están siendo santificados? Han sido santificados, han terminado, para Dios ha terminado la obra. A los santificados de Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Aquí es donde entran en juego estas dos palabras que hemos explicado algunas veces, posición, condición, y que deben entenderlas. Posición, mi condición. Mi posición delante de Dios, ¿cómo es? Mi posición delante de Dios, yo soy santo. ¿Sí o no? Sí. Mi posición, nadie la puede cambiar. Yo soy hijo de Dios. Pero mi condición en la tierra sí cambia o no cambia. Yo soy un vil pecador, yo sigo siendo pecador. ¿Piensan que no se cometen pecados cuando se recibe la salvación? Sí, se puede cometer pecado, porque mi condición de pecador todavía sigue en mí mientras yo siga dentro de este cuerpo. Porque a este cuerpo le siguen gustando cosas, ¿qué? Pecaminosas. ¿O no? ¿No te puede apetecer tomarte un vino o una jarra gorda de cerveza cuando llega el verano? ¿Te puede apetecer? Perfectamente. Lo puedes hacer, sabes que no conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo es lícito, pero no me dejaré llevar por ninguna de ellas. Tú sabes que puedes hacer muchas cosas, pero que te tienes que reprimir de hacerlas porque no son correctas delante de Dios. En alguna ocasión, cuando nadie te ve, ahí sí. Te das el lujo. Porque estás en La Coruña y como no hay nadie por ahí en Tarancón, ¿tú qué dices? Aquí sí, ponme la jarra, la más grande que tengas y bien fresquita. Algunos se ríen es porque lo han hecho. Pero son solo ejemplos que yo pongo, ¿vale? Yo no les veo. Dios sí nos ve. El caso es que como mi condición puede cambiar, de hecho somos llamados, como dice aquí, llamados a ser santos. Ese es un llamado, a que yo cada día tengo que ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo tengo que ser cada día más parecido a Cristo y cada día menos parecido a mí. Pero eso es mi condición, que eso ocurre durante toda mi vida. Pero mi posición no cambia delante de Dios. Yo siempre seré santo delante de Dios. Por eso Pablo dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay condenación, ¿qué significa?
que tú hagas lo que hagas, Dios no te va a condenar. Por eso nosotros hemos recibido esto. ¿Por qué? Porque Cristo vino a este mundo para santificarnos, una vez para siempre. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí lo tienes clarito. Vuelvo a repetir, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, para Dios, tú eres perfecto, eres santo. Para Dios. ¿Y eso es bueno o eso es malo? ¿Eso es bueno o es malo? ¡Es buenísimo! ¿A mí qué me importa cómo me ven? No, a mí no me importa cómo el mundo me ve. Porque al fin de cuentas yo no tengo que dar cuenta al mundo, yo tengo que dar cuenta a Dios. Y si Dios me ve santo, gracias Dios. Pero es que esa santificación no dependía de mí, dependía del Señor. Por eso damos gracias. Pero continúa diciendo aquí el autor de Hebreos, Él vino a ser, que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto a mí me encanta. O sea, yo soy tan santo, que Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no se avergüenza de llamarme hermano. ¿Ustedes se han avergonzado alguna vez del Señor? ¿No? Yo sí. Cuando tú alguna vez vas por la calle, algún hermano, hermano, tú vas con otra persona de la familia y... ¿No te has avergonzado de él? Yo al principio me avergonzaba mucho. A lo mejor estaba con mis amigos o con mi familia, ¿no? Y venía alguno de la iglesia, un hermano. ¡Hermano! Y yo... Mi madre me miraba y decía, ¿qué dices? ¿Que tu hermano? ¿Ahora somos hermanos? Qué curioso, que yo me avergonzaba de él. ¿Saben qué? Él no se avergüenza de mí. Pero a él no le faltan motivos para avergonzarse de mí. Por la vida que nosotros llevamos, por las circunstancias en las que nosotros deslogramos su nombre, él tiene todos los motivos para avergonzarse de nosotros. Todos. Pero ¿saben qué? Él no se avergüenza. Él no se avergüenza. Entonces nosotros... No se avergüencen, ¿eh? De llamarse hermanos. Eso sí, no llamen a cualquier hermano. Hermano es el que tiene el mismo espíritu. Hermano es el que tiene el mismo Padre. Hermano es el que ha salvado la misma sangre, que es la sangre preciosa de Cristo. Por eso a los hermanos no nos avergoncemos de llamarlos hermanos, porque Cristo, ¿saben quién es? El autor de todas las cosas, el Señor del universo. Él te dice, hermano. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Miren, San Juan capítulo 20, versículo 17. Vamos a buscar venga, que sé que hoy están animados. San Juan capítulo 20, versículo 17. Y yo como recompensa voy a terminar un poquito antes. San Juan capítulo 20. Les voy a hacer un spoiler. ¿Puedo hacer un spoiler? Jóvenes, ¿puedo hacer un spoiler? Porque hay rumores por ahí que el pastor predica mucho tiempo. Y se duerme la gente. Hasta ahí lo dejo, hemos dicho San Juan capítulo 20, versículo 17. 20:17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿A quién le dice Jesús estas palabras? A María Magdalena. Aquí hay un error, siempre hay un error, pobrecita, siempre la catalogan de prostituta. Qué mal, ¿no?
Mala fama la pobre. No era prostituta. De ella el Señor sacó 7 espíritus, ¿vale? Ella era una endemoniada, no era ramera, no era prostituta, ¿vale? Lo que pasa es que ha corrido ese rumor y la pobre se quedó con ese estigma, ¿no? Pero ella no era ramera. Pero ella, el Señor sacó de ella 7 demonios. Ella era una endemoniada. Y a ella, ¿qué le dice el Señor? No me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos. Miren, aquí ya ha cambiado, ya no son discípulos, son hermanos. Antes eran aprendices, ahora que son familia. Porque, y diles, subo a mi Padre y a vuestro, ella también, ahí está incluida ella, ¿no? Y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cómo se está equiparando el Señor? A ellos, ¿no? Los está igualando. A María Magdalena, de la cual sacó 7 demonios, a los discípulos, Pedro entre ellos, que lo negó 3 veces, los está equiparando. Ya no son más, ya no son menos, son iguales. ¿Has entendido esto? Es que tú eres igual a Cristo. Es que esto no nos cabe, ¿no? En el melón. Miren, ¿entre hermanos hay diferencia? ¿Entre hermanos hay diferencia? No. ¿Qué diferencia hay entre hermanos? Yo a mi madre le digo, mamá, ¿a quién quieres más? Ella dice, yo tengo 5 hijos. Eso decía antes, ¿no? Cuando tenía su mente cabal. Yo tengo 5 hijos, 5 dedos. Y si me dicen, córtate alguno, dice, ¿a cuál me corto? No sé cuál cortarme. Por eso una madre dice que quiere por igual, ¿no? Aunque entre hermanos, como hay mucha envidia, dicen, no, este es el favorito, ¿no? Siempre hay así uno, ¿no? No es que este sea el favorito. No, una madre, un padre no tiene favoritos. Es fácil de entender para uno que tiene 2. El que tenga 4... Bueno, Margaret, usted tiene 4. ¿Tiene algún favorito? ¿A que no? Hermano Carlos tiene 5. ¿Dónde está hermano Carlos? Carlos García. ¿Tiene algún favorito? Favorita. Él tiene solo favoritas. Karen dice por ahí. No tiene favorita. El hermano Carlos Lara también tiene otro puñado, ¿no? ¿Y tiene algún favorito? Jesús, ¿a que sí? No. El Señor no tiene favoritos. O sea, Dios no tiene favoritos. Esto es lo maravilloso, lo grandioso de ser hijo de Dios. Es que Dios no tiene hijos derechos. Es que para Dios todos los hijos son iguales. Y tú, al morir en la fe de Cristo Jesús, lo que estás haciendo es ser como Él. Somos igual que Él. Por eso Él no se avergüenza de llamarte hermano. Pero Él no va a llegar y va a decir, yo soy tu hermano mayor. Haz lo que yo te diga. No, eso son en la tierra, ¿no? El hermano mayor, ¿qué hace? Mandonea a los pequeños, ¿no? Al pequeño. Tú te callas, que yo nací antes. Tú estábamos bien cuando tú no habías venido. Ahora tú, así le echan la culpa, ¿no? Al menor. La envidia y todo eso. Eso en el cielo no ocurre. Entonces el Señor nos está diciendo que ahora somos hermanos. Qué hermoso, de verdad. Grábatelo en el corazón. Que tú eres hermano de Cristo. Cristo es tu hermano. ¿Y saben qué? Esta familia es tu hermana. Te podemos gustar más o menos, lo siento. Mire, no lo escogemos. Porque ojalá yo pudiese escoger a los hermanos. Escogería a ¿quién? Hermano Pierre, que es muy bonito, trabajador. Escogería a hermana Margaret, también trabaja mucho. Escogería a ¿quién más? Los demás fuera, ven. ¿Así? No puede ser así. Tenemos que soportarnos, dice la palabra. Tenemos que perdonarnos, dice la palabra. Tenemos que orar unos por otros, dice la palabra. Tenemos que trabajar unos por otros. Tenemos que sufrir las debilidades de los hermanos. Tenemos que luchar, orar, tantas cosas que hay que hacer por los hermanos. Por eso la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, nos habla de cómo tenemos que ser los hermanos. Y una y otra vez nos exhorta a seguir a Cristo y a tomar el ejemplo de Él. Si Él no se avergüenza de nosotros, ¿por qué nos vamos a avergonzar nosotros de Él? ¿Y por qué nos vamos a avergonzar a nosotros de los hermanos? ¿Y por qué nos vamos a comportar arbitrariamente mejor con unos que con otros? ¿Por qué con unos me llevo tan bien y con otros me llevo mal, si son todos de la misma familia? El Señor nos dice que eso no es correcto entre los hermanos. Por eso debemos amar más, quejarnos menos y sufrir más por el Señor, porque para eso vino Él. Entonces este tercer lugar es algo hermoso, ¿no? ¿Para qué vino en tercer lugar, hemos dicho? Para santificarnos. Él vino para santificarnos. Yo soy santo delante de Dios y Él no se avergüenza de llamarme
hermano. Volvemos a Hebreos. Vamos por el cuarto propósito por el que Cristo nació, cuarto propósito por el que Cristo vino a este mundo. Hebreos, capítulo 2, nuevamente. Hebreos 2, dejo aquí marcapáginas, no me pierda. Versículos 14 y 15. 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Para qué vino Cristo? Para vencer a Satanás. Ese que durante miles de años había atormentado, había atacado, había destruido cantidad y cantidad de almas, había engañado en primer lugar a Adán y a Eva en el huerto de Edén. Bueno, había engañado a Eva, incitó a Adán, pero la serpiente nunca dejó de trabajar entre los hijos de los hombres. La maldad se multiplicó en la tierra, Dios tuvo que enviar un diluvio y destruir a todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, salvó a Noé, que era justo, perfecto en todas sus generaciones, a él juntamente con sus familias. Los hombres nuevamente comenzaron, una nueva civilización surgió, pero Satanás volvía a hacer de las suyas. Todos los hombres se juntaron en un solo lugar, construyeron una torre de Babel, hagámonos un nombre sobre la tierra. Continuamente la palabra nos enseña cómo Satanás ha obrado en el corazón de los hombres, llenándolos de orgullo, llenándolos de pecado, llenándolos de traición, llenándolos de muerte. Pero el Señor dijo, hasta aquí. Yo vengo a destruirte. Vengo a vencer a Satanás. O palabras del Señor Jesucristo, Mateo 18:11. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es eso que se había perdido? Nuestra alma. Nuestra alma estaba perdida. Almas de hombres han ido cayendo al Seol, al Hades, al infierno, engañados por Satanás, engañados por mensajeros de Satanás, engañados por sus ángeles caídos y también por su propio corazón. Pero Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Por qué tenía Satanás autoridad por los hombres? Vuelvo a repetir. ¿Por qué Satanás tiene autoridad o tenía autoridad sobre los hombres? Se lo explico. Porque los hombres le dieron la autoridad a Satanás. ¿Eso ocurrió en Edén o no ocurrió? Claro, ahí ocurrió eso. Dios le dio autoridad a los hombres. Lean el capítulo 1 de Génesis. En el versículo 27, cuando dice que Dios formó al hombre, ¿no? A su imagen. Y le dijo, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces, en las aves, en las bestias. Sois los dueños. Eso hizo Dios, ¿no? Os doy todo, vosotros tenéis la autoridad. Dios hizo a Adán rey de la tierra. La serpiente, obrando, engañó. Ellos creyeron a la serpiente. ¿Y a quién pasó la autoridad de la tierra? ¿A quién? A Satanás. Por eso se le llama o se le reconoce como el príncipe de este mundo. O el príncipe de la potestad del aire. Se le conoce así a Satanás. Qué curioso que Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, cuando el Señor fue tentado, una de las tentaciones, Satanás le dijo, mira, todos estos reinos te daré, mostrándole todos los reinos de la tierra. Todos estos reinos yo te daré si tú postrado me adorares. Y Jesús no le dijo, oye, que no son tuyos. ¿A que no le dijo eso? ¿Le dijo eso? No. Jesús podía haber dicho, oye, que son de mi padre. No, la autoridad la tenía Satanás. Por eso el Señor no dijo nada de eso, ¿no? No se metió en eso, no rechazó esa autoridad que él tenía. Pero ¿qué ocurrió cuando el Señor resucitó? Mateo capítulo 28, la gran comisión. ¿Cómo comienza ese mandato? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ha cambiado algo, ¿no?
¿Ha cambiado o no ha cambiado? Claro. Él cuando resucitó, ¿saben qué hizo? Recuperar la potestad de la tierra. Por eso dice, toda autoridad me ha sido dada. Ahora sí, en el cielo y en la tierra, la potestad de Satanás ya fracasó. ¿Satanás sigue obrando? Sí, sigue obrando. Pero ahora el obrar de Satanás es residual. Satanás está obrando como ese toro que está encerrado en la plaza, sabiendo que viene su muerte pronto, y lo único que puede hacer es embestir, 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 embestir. Ese es Satanás. Eres como un león rugiente esperando a ver a quién devora. Pero Satanás también sabe que su tiempo está cerca. Uy, tranquilos. Satanás sabía que puede aferrar a los hombres al pecado. Si él consigue que los hombres se aferren al pecado hasta su muerte, sus almas se perderán. Y es lo que quiere Satanás, que las almas se pierdan. Pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué hizo Cristo con su muerte y con su resurrección? ¿Quién tenía la potestad de la muerte? ¿Quién tenía la potestad de la muerte? Satanás. Porque como dice Pablo, el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado, ¿no? El pecado es la muerte. Y la muerte es la muerte eterna, la perdición. Entonces, ¿Cristo qué tenía que hacer? Vencer a la muerte, porque Satanás tenía la autoridad de la muerte. ¿Y cómo tiene que vencer? ¿Cómo Cristo puede machacar a Satanás? ¿Cómo Cristo puede pisarle la cabeza? Recuerden, lo que Dios le dijo a Eva era una profecía de lo que haría Cristo. ¿Qué le dijo Dios a Eva? Aparte de que pariría con dolor. Bueno, perdón, se lo dijo a Satanás. Le dijo, la simiente de la mujer, ¿qué hará? Te pisará la cabeza. Tú le morderás el calcañar, ¿no? El talón. Dice, pero ella te pisará la cabeza. Dice simiente, no simiente, simiente. Es una profecía de Cristo, lo que haría Cristo. Cristo cuando murió, Cristo cuando resucitó, ¿qué hizo? Pisó la cabeza de la serpiente. A veces ponemos aquí la película de la Pasión de Cristo, ¿no? La vemos mucho, ¿no? En el seminario. Vemos cómo le crucifican. ¿Pero ustedes la han visto entera? ¿Saben qué pasa cuando Cristo entrega su alma? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, da el último suspiro y sube la cámara, enfoca la cruz desde el monte Calvario, desde arriba. ¿Qué ocurre ahí? ¿Han visto la película? Aparece Satanás, ¿no? ¡Ah! Así muy enfadado. ¡Ah! Lo que parecía una derrota para Cristo fue una victoria. Y lo que parecía la victoria de Satanás con la muerte de Cristo fue una derrota. Porque así trabaja el Señor. La muerte, que parece el fin para todos, es el comienzo, la vida para todos. Por eso Él vino a vencer. San Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Estas son palabras de Cristo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Juan 16, 11, igual. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El Señor venció a Satanás. Entonces recuerden, ¿ya no hay que tener cuidado con Satanás? Más cuidado. Ahora es más peligroso. Porque ya lo ha perdido todo. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuarto propósito por el que Cristo vino a este mundo, a vencer a Satanás. Y último, quinto, Hebreos capítulo 2. Vamos a leer. Versículo 16 hasta el final, al 18. 16 al 18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en todo en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Lean conmigo, por favor. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No socorrió a los ángeles. Cristo no vino a morir por los ángeles. Él vino a morir
por los hombres. Él socorrió a la descendencia de Abraham. Jesús era judío. Él vino a socorrer ¿a quién? A los judíos solamente, a la descendencia de Abraham, y como también Génesis 12:3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. A todos los hombres se extendería esa bendición. Él vino a morir, pero Él vendría también en quinto lugar para ser nuestro sumo sacerdote, dice aquí, ¿no? ¿Y cómo le llama? ¿Cómo le llama ahí el sumo sacerdote? Misericordioso y fiel sumo sacerdote. No cualquier sacerdote. Este es misericordioso y fiel sumo sacerdote de Dios. Este es el Señor. Él vino a este mundo en forma humana, Él vivió, Él fue tentado en todo, como también diría aquí el autor de Hebreos. Ahora, ¿Él qué es? ¿Él qué es? ¿Él por qué vino? Porque la obra de Cristo continúa, ¿no? ¿Dónde lo vio Esteban antes de morir al Señor? ¿Se acuerdan? Esteban está siendo apedreado, o antes de ser apedreado, dice que vio el cielo abierto y al Señor sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué hace el Señor a la diestra del Padre? Intercede. Es como lo dice Juan en Primera de Juan. Él es nuestro abogado defensor. Él es el que está delante, al lado del Padre, a la diestra del Padre. Perdón, a la diestra, sí. No a la izquierda, no a la diestra. ¿Y qué le dice al Padre? ¿Qué le dice el Señor al Padre? Tranqui, papá, no. Es mío, es mío. Él también cree en mí, ¿así no? Él intercede, Él es el abogado defensor, Él cree en mi sangre, Él ama mi nombre, Él es mío, papá. Y el Padre, así. Él es nuestro sumo sacerdote. La palabra sacerdote, o como les llamaban, creadores de puentes o constructores de puentes. El sacerdote se le conoce como el representante de Dios en la tierra, ¿no? Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, Timoteo, capítulo 2, 5, ¿no? Hay un solo mediador, ¿sí? Entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero, díganme, hermanos, ¿ustedes podrían concebir un mejor mediador? No. Y les tengo que explicar por qué. Porque es que este mediador no es cualquier mediador. Este es un mediador que ha estado en los dos lados. ¿O no? Sí, porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Él ha estado en el cielo. Él es el soberano. Él tiene deidad divina. Él es Dios. ¿Él ha sido hombre? Sí. Entonces Él entiende las dos posturas, las dos posiciones. Él es Dios, Él ha sido hombre. Entonces, ¿qué ocurre? Es el perfecto mediador. ¿Sí o no? Claro. Él entiende los dos lados. Él entiende al Padre, que Él es santo, santo, santo. Él entiende a los hijos, que son débiles, débiles, débiles. Por eso cuando tú vienes con quejas, es que Señor, es que yo soy así, es que yo soy humano, ¿y qué te dice Cristo? Si yo lo sé. Si yo lo sé, si yo estaba ahí. Si yo sé lo que es el mundo, yo sé. Es que nadie me quiere, todo el mundo me odia, es que yo lo sé. Es que todo lo que tú estás pasando, yo ya lo he pasado. Ese es nuestro mediador. Él ha tenido experiencia como es Dios, Él ha tenido experiencia de cómo es el hombre, entonces a Él no se le puede ocultar nada. Por eso, Él es el perfecto mediador. Él escucha todas las cosas, todas las quejas, y Él intercede por nosotros porque Él nos entiende perfectamente y va al Padre y se lo cuenta. O no se lo tenía que contar porque ya lo sabe el Padre. Él y el Padre son uno. Entonces, esto, hermanos, debemos recordarlo, que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Saben que había diferentes tipos de sacerdocio, ¿no? Estaba el sacerdocio de Aarón. ¿Cuál es ese sacerdocio? Levítico, ¿no? El pecado viene por medio de sacrificios de animales. Pero hay otro sacerdocio, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Algún día aprenderemos esto, que para algunos es un poco complicado. Es un sacerdocio anterior, Melquisedec. ¿Y quién es este Melquisedec? Del que habla también Hebreos. Era Cristo.
Melquisedec aparece en el Antiguo Testamento, aparece en Génesis, cuando Abraham derrota a los que habían secuestrado a su sobrino Lot y recupera todas las cosas que habían robado, incluido a su sobrino Lot. Y dice que de todas esas cosas que habían recopilado o que habían cogido, dio el diezmo, ¿a quién? A ese sacerdote según el orden de Melquisedec, que no era otro que el mismo Señor Jesucristo. Pero vuelvo a repetir, esto lo aprenderemos otro día, para no mezclar las churras con las merinas, ¿vale? Entonces, para terminar este punto y terminar la predicación de hoy, debemos entender que el quinto y último propósito por el que Cristo vino a este mundo es para continuar haciendo una labor de sacerdote, ahora sí un sacerdote que no muere, no como los otros del Antiguo Testamento que morían y tenían que ser repuestos. Es un sumo sacerdote que nos entiende, los otros no entendían nada porque no habían estado en el cielo, ellos solo entendían lo de los hombres. Pero Él es el sumo sacerdote perfecto. Hebreos capítulo 4, vamos a buscar. Hebreos 4, del 14 al 16. ¿Lo tenemos? Hebreos 4, estaba al lado. Hebreos 4, versículo 14 al 16, vamos a leer. Este es el último pasaje que leemos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces vemos aquí a nuestro sumo sacerdote, dice que se compadece. Él fue tentado y añade, en todo. Es que el Señor fue tentado en todo. ¿En qué fue tentado? Bueno, sin nada más ser bautizado, 40 días sin comer, fue tentado por Satanás 3 ocasiones, en el estómago, ¿no? Come, esta piedra conviértela en pan y cómetela, ¿sí? Le ofreció todos los reinos de la tierra, ¿sí? También lo llevó al pináculo del templo, dijo, tírate porque va a mandar a sus ángeles para que no te mates, para que no te estrelles, a sus ángeles mandará para que no tropiecen tus pies en tierra. Pero es que Lucas dice que continuó durante un tiempo tentándole. Fue siempre tentación. Le tentó con los judíos, ¿sí? Le tentó incluso con los mismos discípulos. Cuando Pedro le dijo, maestro, no mueras, no te entregues. Continuamente la tentación estaba ahí. La mujer samaritana le tentó o no le tentó. Ah, no tengo marido, estoy soltera. Estamos aquí, tú y yo, hombre, mujer, son las 12 de la mañana, aquí no hay nadie. No, marido, ¿qué marido? Yo marido, no tengo marido. Eso fue una tentación. Ahí, como maquillada, ¿no? ¿O qué pretendía decir la mujer? No tengo marido. O sea, era una mujer, no, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Al que tiene muchas mujeres le llama mujeriego, ¿no? A la que tiene muchos hombres, hombreriega. Eso no existe. Ligera, liviana, o facilona, algo así, ¿no? Da igual, el Señor fue tentado en todo. Él nos entiende perfectamente. Y como Él nos entiende perfectamente, es el sumo sacerdote perfecto. Por eso dice que podemos venir a Él como confiadamente. Podemos venir sin miedo. Ay, no. Algunos cuando tienen pecado, ¿qué hacen? Ya se apartan, ¿no? No quieren orar, no quieren leer la Biblia, no quieren acercarse otra vez. Cuando Él dice, que no, que te entiendo, ven, no tengas miedo, si yo te perdono, si yo te perdoné, si ya eres santo a los ojos de mi Padre, ven, necio, ven. No seas como la mula, como el mulo, sin entendimiento. Ven, acércate. Y nosotros nos acercamos confiadamente. Entonces, hermanos, aquí terminamos. Aquel bebé no era un bebé cualquiera. Aquel bebé en aquel pesebre no era un bebé cualquiera. Era Dios. Encerrado en un cuerpecito que durante 33 años viviría sufriendo, aclimatándose a ese cuerpo débil, necesitado, y cada día de su vida sabiendo que solo había venido con un propósito, y era morir. Morir en la cruz por gente que le amaba
morir en la cruz por gente que le odiaba, gente a los que les era indiferente. Entonces recuerda que el Señor vino a este mundo. ¿Para qué? En primer lugar, para ser tu sustituto. En segundo lugar, no, antes. ¿A que empiezo otra vez? ¿Alguien que haya apuntado bien? Sustituto. El que nos santifica. El que destruyó a Satanás. Sumo sacerdote. Vale. Luego en casa repasa. Vale. ¿Terminamos? Vamos a orar. Y gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, Señor. Nuevamente hablas con tu palabra a nuestros oídos. Te damos gracias por la oportunidad que siempre nos das de aprender la Escritura. Aunque sabemos que no aprendemos de manera perfecta, pues el que predica es un hombre. Pero tú nos darás sabiduría, Señor, a pesar de la debilidad y pequeñez del que predica. Guarda nuestros corazones para que entendamos cada uno de los propósitos por los cuales tú tuviste que venir a este mundo. Ya que nosotros no éramos capaces de ninguno de ellos, tú tenías que venir a este mundo para morir como sustituto en nuestro lugar. Tú serías aquel que abriría la brecha, que abriría el camino para llegar al reino de los cielos. Tú nos cambiarías, Señor, por completo. Nos darías amplitud de entrada en el reino celestial. Y por eso nosotros seríamos llamados hermanos de Cristo y seríamos hijos de Dios. Señor, tú nos has dado tantas cosas a través de tu venida. Inclusive has destruido a aquel que había tenido la potestad de la muerte durante milenios. Y ahora ha sido derrotado, Señor. Y del cual debemos cuidarnos porque sabemos que le queda poco tiempo. También, Señor, has venido a cumplir tu labor de sumo sacerdote. Por eso estás sentado a la diestra del Padre. Pero volverás pronto. Y por eso esperamos, Señor, a que vengas a cambiar este cuerpo de humillación y lo transformes en cuerpo de gloria. Para que reinemos contigo juntamente, Señor, durante 1000 años. Y para que después, cuando esta tierra y este cielo sean destruidos, y crees un nuevo cielo y una nueva tierra, nosotros podamos seguir en el cielo clamando a gran voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Ayúdanos, Señor, y ayuda a esta iglesia para que no nos cansemos de predicar, para que no nos cansemos de salvar almas, y sobre todo que no nos cansemos de hacer el bien y vivir como una familia en Cristo Jesús. Por eso, Padre Santo, te pedimos que nos ayudes y ponemos todas las demás cosas en tus manos poderosas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, muchas gracias. Vamos a